Estoy en Roma regresando de Lourdes, acá en el centro de la cristiandad, un lugar siempre privilegiado para renovarse en la fe, especialmente ahora en el año paulino poder visitar la tumba del apóstol San Pablo y poder ponerse en contacto con la santidad antigua y nueva. Antigua porque acá en Roma están las tumbas y las basílicas de los primeros apóstoles y también de muchos mártires, pero moderna porque acá también hay un florecimiento de santidad importante. Y justamente un lector nuestro mencionaba uno de esos ejemplos al hablar de los esposos santos, ahora beatificados en camino a la canonización, de los esposos Beltrame Quattrocchi, italianos. Y me viene a la memoria otra santa casada, ya reconocida como santa. El esposo seguía vivo, bastante anciano hasta comienzos del 2008, no sé si seguirá vivo aún, pero si es que al esposo se le reconoce también en un proceso de beatificación y de canonización, Santa Gianna Beretta Molla podrá ser acompañada en la santidad y en los altares por su esposo, y tendremos a los esposos Beretta Molla. Pero el mismo lector que nos señalaba el ejemplo de santidad de los Beltrame Quattrocchi preguntaba ¿por qué no hay más santos, más casos de santos casados? Y la respuesta ciertamente no tiene que ver con procesos burocráticos, es decir, no hay que creer que existe una gran cantidad de esposos casados, santos, y que simplemente el Vaticano no los reconoce y que hay un proceso burocrático ahí atorado. No. La razón principal, creo yo, está en primer lugar, la conciencia de que la santidad es un tema individual. Y así hemos visto nosotros que muchos santos casados se han canonizado y se han santificado no gracias a, sino a pesar del matrimonio. Es triste decirlo. Y por supuesto no es un ejemplo ideal para un matrimonio como tal, pero ciertamente sí es un ejemplo para cada uno de los esposos, para comprender que ellos tienen que ser santos a toda costa. Hay que recordar que hay grandes santos casados, como con además enormes responsabilidades, como Santa Isabel de Hungría o como San Luis Rey de Francia. Pero hay que comprender que si sus respectivos cónyuges no fueron beatificados o canonizados, es porque simplemente no llegaron a esos niveles de vida cristiana y en consecuencia solo se canonizó a uno de ellos. También podemos decir que existe una falta de conocimiento de algunos santos casados. Pocos saben, por ejemplo, que San Isidro Labrador tiene a su esposa María, que también fue canonizada, que también es santa, y en consecuencia ellos son también un ejemplo de matrimonio santo, solo que son ciertamente de una época muy antigua en España y de un mundo completamente rural que no nos habla tanto, aunque son un gran santo intercesor de los matrimonios y de las familias, no nos hablan tanto como nos pueden hablar los Beltrame Quattrocchi, que vivieron en el siglo XX con las dificultades y desafíos del siglo XX. Pero el tema fundamental, creo yo, que se mueve al hecho de que a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha impulsado mejor la comprensión de que el laicado es una vocación a la santidad y que uno de los espacios principales donde se realiza esta vocación del laicado es al interior del matrimonio, es decir, en el marco del matrimonio. Y por eso es que el matrimonio es tan significativo, tan relevante. Entonces, si es que me preguntan mi opinión sobre dónde están los santos casados, yo diría la gran mayoría de ellos están forjándose ahora y están por venir. Tienen que estar por venir. Y en consecuencia, la pregunta de un matrimonio cristiano hoy en día de ¿dónde hay más santos matrimonios? Es una pregunta que vuelve sobre ellos, porque ellos son los que tienen que responder con su vida a esa pregunta. Ciertamente, han habido casos de promociones de la santidad a través de la vida consagrada y de la vida religiosa, pero también hay que comprender que en el laicado, especialmente en el laicado en el siglo XXI, los desafíos de la santidad son unos desafíos mayores. Yo soy laico consagrado y soy periodista y siempre he aceptado con alegría a San Francisco de Sales como patrono de los periodistas,
porque es un gran santo. Sus obras espirituales han sido muy importantes en un momento determinado de mi vida. Pero San Francisco de Sales no era periodista. Escribió una cantidad numerosa de cartas y justamente porque escribía lo hicieron patrono de los periodistas. Además, publicaba algunas de las cartas donde él refutaba las herejías de los calvinistas, las copiaba varias veces y las distribuía por debajo de las puertas. Entonces, de alguna manera, podemos decir que es una especie de practicador del periodismo, ¿no? De la difusión del pensamiento católico. Pero recién ahora se va a beatificar a un periodista español del siglo XX, discapacitado por una enfermedad y un periodista ejemplar, ¿no? Ya va camino a los altares. Y esto es porque en la vida laical existen una serie de desafíos que requieren toda una visión renovada como la que nos ofrece el Concilio Vaticano II sobre la santidad en la vida cotidiana. No la santidad como alguien que se aleja del mundo, que se aleja de la realidad mundana, que se encierra en un monasterio, que sigue siendo una vocación legítima y necesaria para la Iglesia, sino la santidad en medio del mundo, transformando el mundo. Ahí está la dificultad. Recuerdo que en una ocasión estaba con el fundador y superior de mi comunidad en una audiencia con el Papa, una audiencia privada, junto con otros hermanos de mi comunidad. Y cuando el fundador nos fue presentando uno a uno, me presentó a mí, el Papa me dio una bendición, como se la pedimos cada uno de nosotros, y un rosario. Y cuando el Papa estaba siguiendo al siguiente hermano mío, el fundador le dice, él es periodista. Y entonces el Papa gira, me mira, sonríe y dice, entonces otra bendición, ¿no? Me da otra bendición y todos se ríen. En el Papa había una broma, pero también un reconocimiento, ¿no? Estaba haciendo una pequeña pedagogía para enseñarnos que hay algunos ámbitos del desempeño público, como por ejemplo el ámbito político, que tienen unos desafíos especiales y donde los católicos tienen que esforzarse por ser santos también en esas circunstancias, porque en esas circunstancias hay muchas probabilidades de corromperse, de ser injustos, de ser prepotentes, de imponer la propia voluntad y en consecuencia de perder el alma en el proceso, ¿no? O en todo caso ser bastante mediocres en el proceso. Entonces, vuelvo a lo que decía para dejar en claro el tema de la santidad. Cuando se pregunta dónde hay esposos canonizados, dónde hay esposos santos, no están y no abundan, no porque la Iglesia no haya procesado los casos, sino porque son escasos y tienen que abundar si es que los esposos que hoy en día se descubren cristianos deciden ser santos juntos y algún día preparan el terreno para que la Iglesia los reconozca como modelos e intercesores de otros matrimonios en el futuro. Que tengas un buen día.